Buenos días, por favor pasen a la práctica. Pasen a la práctica, por favor.
Pasen a la práctica, no lo olviden. Hola, Gayet, ¿cómo está? Buenos días. Hola, cielo, ¿cómo está? Buenos días. No se olviden, por favor, la... Sí, hace un frío. No se olviden, por favor, la práctica. Hola, Gayet, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, chicos, vamos a ir comenzando, ¿ya? Porque ya el examen se cerró, así que vamos a comenzar. Disculpen la bulla tan temprano que por acá. ¿Está bien? A ver, voy a agarrar esta Word, como la semana pasada, para comenzar. Ahí estamos. La semana pasada hablamos del siglo XVI, ¿se acuerdan? Aquí está, ¿no? Que hablábamos que era
Siglo geográfico, después hablamos del siglo de los españoles, ¿no? Conversamos de Carlos, de Felipe, ¿no? Carlos I, Felipe II. Y pasamos al siglo XVII, ¿no? Que hablamos de la crisis del siglo XVII y que fue el siglo de Francia, el siglo de los franceses. Luego también hablamos. Hablamos acerca de cómo Francia se convierte en una potencia y cómo Francia, pues, consolida su absolutismo, ¿no? Con estos dos reyes, con Luis XIV, con Luis XIII y Luis XIV. Y también hablamos de Inglaterra, que Inglaterra, si bien es cierto, el siglo es de Francia, Inglaterra también desarrolla, pues, lo que se llama el mercantilismo, que lo va a llevar luego, pues, a la revolución industrial, ¿no? ¿Ves? Aquí está. Y hablamos del siglo XVIII, que es el siglo de los franceses. Y que este siglo XVIII hay dos eventos trascendentales, ¿no? Una es la ilustración, acá está, la ilustración, y hablamos todos de ilustración, y la otra es la Revolución Francesa, pues. Y comenzamos a hablar de la Revolución Francesa. Y en el siglo XIX teníamos la era napoleónica. Ahí comenzamos a hablar del siglo XIX, la era napoleónica. Bien. A ver, sobre el siglo XIX, algunas cositas. Voy a ponerlo así, en mayúscula grande, el siglo XIX. ¿No? Sobre el siglo XIX, voy a colocarlo en la página de abajo, ¿te parece? Vamos a agregar algo sobre el siglo XIX para continuar y entrar hoy al siglo XX. El siglo XIX, según como lo presentan en el libro de colegio y lo que nos pide San Marcos, miren, que prepare para el teclado. Permíteme que me prepare para el teclado. Ahora sí. El siglo XIX se le considera un siglo de la doble revolución. Así se le llama. Se llama siglo de la doble revolución. De la doble revolución. ¿Por qué se llama el siglo de la doble revolución? Ah, porque se dice que hay dos grandes revoluciones. Oh, ¿no? Era a la revolución francesa y a la revolución industrial. Más específico, segunda revolución industrial. Segunda revolución industrial. Ahora, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Por qué la revolución francesa está en el siglo XIX si usted ya la puso en el siglo XVIII? ¿Por qué la pone en el siglo XIX? Ah, por lo siguiente. Tiene que ver con un historiador. Vamos a poner aquí. Este hombre. Historiador británico. Eddie Hobsbawm. ¿Por qué te menciona el nombre de un historiador? Porque él va a marcar mucho lo que es el estudio del siglo XVIII, XIX y parte del XX. Es como el basadre para la historia universal en algunos aspectos. Criticado, cuestionado, en algunos puntos superado, pero ninguno niega la importancia de este historiador, Eddie Hobsbawm. ¿Está claro? Y Eddie Hobsbawm dice lo siguiente. Él dice, él dijo, para ser más exacto, el siglo XX, pero que el siglo XIX, él lo llamó así, un siglo largo, un siglo largo. ¿Por qué habla de un siglo largo? ¿No?
Habla de un siglo largo. Ah, porque porque tú dirás, pues todos los siglos tienen 100 años, ¿no? Como que siglo largo. Si todos los siglos tienen 100 años, un ratito. Sí, estoy con audio. Sí, estoy hablando y nadie me escucha. ¿Por qué si todos los siglos tienen 100 años? Porque era un siglo largo. Porque él considera, pero siglo XIX, o proceso histórico, proceso histórico, y no como cronológica. Por eso que él habla de un siglo XIX largo, porque no está hablando de 100 años, está hablando del proceso, está hablando del proceso histórico. Y ahora, ¿por qué te hablo de él? Porque él marca cómo se ve la historia en el siglo XIX. Y lo que él marca es cómo se estudia. Y cómo se estudia en el Perú, en los colegios. Muchos de los libros Santillán, que son los libros que se reparten en los colegios secundarios, tienen extracto de los textos de él. El examen de admisión de San Marcos ha traído más de 3 preguntas que tienen que ver con extractos de los libros de él. Hay preguntas en las cuales no se podía hallar la respuesta si es que no habías leído un texto de él, o sea, tu profesor para explicarte cómo le explicaba. ¿Mm? Ha habido preguntas de San Marcos donde la pregunta es un párrafo de un libro de él. Entonces, por eso es que lo tomó él para poder explicarte el siglo XIX y el XX. Entonces, él consideró el siglo XIX como proceso histórico y no cronología. Por eso que habla de un siglo largo, ¿no? Para él, el inicio del siglo XIX es la Revolución Francesa, 1789. Ese fue el inicio. Y él es inicio de la Primera Guerra Mundial, 1914. Todo lo que entra, todo lo que entra, según él, en esos años, forma parte de un proceso histórico que no debe ser separado para el análisis del siglo XIX. Forma parte de un proceso histórico. Él dice, yo no voy a entender, yo no puedo explicar a mis alumnos, yo no voy a entender la era napoleónica si mi alumno no sabe previamente qué fue la Revolución Francesa. Por eso es que la Revolución Francesa explica el proceso histórico en el siglo XIX. Es decir, cronológicamente la Revolución Francesa es el siglo XVIII, no cabe la menor duda, cronológicamente. Pero, pero, según la postura y visión de la historia presentada por Eric Hobsbawm, historiador británico, sumamente influyente e importante para el análisis de la historia hoy, él considera que el siglo XIX es un siglo largo, pero viéndolo como proceso, como proceso. ¿Entiendes? Como explicación. Por eso es que lo agrega en el siglo XIX. Quiero que entiendas eso. ¿Ah? Cronológicamente es 18. De hecho, eso no quepa la menor duda. Pero como proceso, según Hobsbawm, está en el siglo XIX. Y él dice esto, ¿no? Si no entiendes la Revolución Francesa, ¿cómo explica la edad napoleónica, que es siglo XIX? ¿Ya? ¿Cómo lo explicas? ¿O cómo explicas, ¿ya? La restauración entre 1815 a 1830? ¿Lo explicas? ¿Y qué es la restauración? Bueno, la restauración es nada más y nada menos que, acuérdate, el intento de las monarquías
absolutistas, vencedoras de Napoleón. Ese es Napoleón. De volver a curar, o se llama restauración, el dijeron, Napoleón ya está preso, volvamos a restaurar el antiguo régimen. Eso es lo que dijeron. Eso fue lo que dijeron. Entonces, tenemos, ahí tenemos el Congreso de Viena. ¿Va? Entre 1814 y 1815. Congreso que sea en Austria, como impulsor. Esto se preguntaba, ministro Metternich, ministro austriaco, ministro austriaco, y que tiene como objetivo, pregunta de San Marcos, tiene como objetivo hacer el mapa político, segundo objetivo, ¿no? Defender el antiguo régimen. Ese es el segundo, hacer el mapa europeo y defender el antiguo régimen. La pregunta sería, ¿cómo? Respuesta, Santa Alianza. Vamos a ponerlo mejor así. No, la Santa Alianza. ¿Y qué es la Santa Alianza? Alianza militar, una alianza militar de las monarquías europeas. En la UIA de las monarquías. 8:30 de la mañana, reventarme la casa todo. De las monarquías europeas. ¿Qué monarquías? Rusia, Austria y Prusia. Prusia es parte de lo que es Alemania. ¿Eh? Prusia es parte de lo que hoy es Alemania. La Santa Alianza, alianza militar de las monarquías europeas, para defender el antiguo régimen. Esa es la Santa Alianza. Esa es la Santa Alianza. Acuérdense. Acuérdense. Otra pregunta que te tenía bastante. ¿Eh? ¿La idea de quién es? La idea del zar primero. El impulsor de la Santa Alianza. Impulsor. Otra vez Metternich. Metternich ha impulsado el Congreso de Viena y ha impulsado la Santa Alianza. Cuidado, cuidado. Ha impulsado el Congreso de Viena y la Santa Alianza. No te olvides de eso. ¿Mm? Cuando se suma esta alianza, Inglaterra se le conocía como la cuádruple alianza. Cuando se le sumaba Inglaterra a esa alianza se le conocía como la cuádruple. Entonces, cuando hablamos de la Santa Alianza, vamos a ponerlo con otro color para distinguirlo, te lo voy a pasar. Azulito, celestito, no, celestito. Cuando hablamos de la Santa Alianza, estamos hablando de una alianza militar. Ahí está. Estamos hablando de todo esto. ¿Mm? De todo eso.
Es la restauración. Esa es la restauración. ¿Mm? ¿Ya? Un ratito. ¿Qué pasó? Se está apagado. Disculpen, creo que desde ayer la tecnología está que hace cosas que no debería hacer. Acá donde yo trabajo. El televisor se prende solo. Ahorita tengo el celular lo tengo a mi costado cargando y se activa solo. Está penando, chicos. Ni siquiera estoy jugando con él, se activó solo. Qué raro. Y comenzó a hablar solo. Qué raro realmente. Deja un ratito. Qué raro. Los dioses de la tecnología me están jugando una mala pasada. Bueno, sigamos. Sigamos. Entonces, ahí lo tienes. La Santa Alianza Militar, la democracia europea, bla, bla, bla. Muy bien. Entonces, esto pasa, la restauración. Luego que viene, en el siglo XIX, luego que viene. Bueno, luego viene las revoluciones liberales. Liberales. Eso viene. Que son las revoluciones de 1830 y la revolución de 1848. Esas son las revoluciones liberales. Que cuando estamos hablando de revoluciones liberales, estamos hablando de ideas burguesas. Ideas burguesas, las que se defendían en la Revolución Francesa. A eso nos referimos con las revoluciones liberales. Y fueron dos. Revolución liberal, mejor, mejor, ¿no? Ahí está. De 1830, donde lo que vemos es decía Jesús, antiguo régimen, burguesía versus antiguo régimen, en Francia. Obviamente que Francia no iba a pues, permitir que le regresaran al antiguo régimen, ¿no? Tanto luchó durante la Revolución Francesa y tanto sangró durante la era napoleónica como para que alegremente lo devolvieran pues al antiguo régimen. Entonces eso no iba a pasar. No iba a pasar. Francia no lo iba a permitir. Francia no iba a permitir. El rey, obviamente el rey francés, Carlos X, famoso por tener ideas, absol ideas absolutistas. Él termina derrocado. Derrocado. Liberales. O sea, por los burgueses. Fue derrocado. ¿No? Rey Carlos X, las consecuencias, obvio, no se va a dar nuevamente se acaba con el antiguo régimen, fin definitivo de todo intento de restaurar el antiguo régimen. Definitivo de todo intento de restaurar el antiguo régimen. ¿Qué van a tener ahora las monarquías europeas? Ahora las monarquías europeas van a tener
No todas, ¿ah? Algunas, ¿ah? Van a ser monarquías donde el parlamento tiene más poder. Monarquías parlamentarias. ¿No lo tienes? ¿Mm? Y la siguiente revolución, es, vamos a poner un poquito más abajo para que se pueda distinguir, es la Revolución Liberal de 1848. 1848, donde lo que veremos es un enfrentamiento entre burguesías contra burguesía. Alta burguesía versus burguesía. La baja burguesía. La de los profesionales. La de los profesionales. Igual, inicio Francia. Bloqueo de la revolución anterior. El rey Luis Felipe de Orleans. Luis Felipe I de Orleans. Colocado en la anterior revolución. La causa. Abusos en las fábricas a los obreros por parte de los burgueses. En este caso, los dueños de fábrica. Esa va a ser la causa. El abuso de las fábricas a los obreros por parte de los burgueses. ¿Y las consecuencias? Fin de la monarquía en Francia. Quiere decir que nuestro amigo Luis Felipe I va a ser el último rey de Francia. Fin de la monarquía en Francia. ¿Mm? La Segunda República. Una república que tuvo como presidente la Segunda República que tuvo como presidente a Luis Bonaparte, sobrino de Napoleón. Napoleón, que luego se autoproclamó emperador con el nombre de Napoleón, iniciando así el segundo imperio napoleónico. Ahí lo tienes. Y otra consecuencia a nivel ya internacional es el voto universal. O sea, todos podemos votar. El único límite, la edad. Entonces, esa es las revoluciones liberales. Ya sabes, revoluciones liberales, tienes la revolución liberal del 30 y tienes la revolución liberal del 48. Dos revoluciones. ¿Lideradas por quién? Por la burguesía. Ahí la tienes. También ha venido preguntas de este tipo. ¿Mm? También ha venido. Y luego tienes la segunda gran revolución, ¿no? Es la revolución industrial.
Revolución industrial. ¿Qué podemos decir de esta revolución? Bueno, lo que podemos decir es que esta revolución nace en Inglaterra. Nació en Inglaterra. Eso es lo que podemos decir. Esta revolución nace en Inglaterra. ¿Mm? Punto que puedo decir sobre esta revolución es que es considerada la segunda revolución más grande de la humanidad. También venía en de visión. Considerada la segunda revolución más grande en la humanidad. Segunda revolución más grande de la humanidad. Eso es lo otro que nos ha venido. Tres datos. La primera, ¿eh? La revolución neolítica. Y con el impacto pues, de la revolución, ¿no? Tiene que ver con el impacto. Entonces, la revolución industrial en Inglaterra, considerada la segunda revolución más grande de la humanidad, ¿no? Fue de tipo tecnológico, cultural. Cultural. Esa fue la segunda, la revolución industrial. Fue un de tipo científico y cultural. Nos cambió todo. Realmente todo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar de esta revolución? Permitió el sistema, ¿listo? Dominar el planeta. El planeta. ¿A través de qué cosa? De un proceso que se llama imperialismo. El imperialismo. El imperialismo. Un dato aparte, el capitalismo es el único sistema económico que domina el mundo. ¿Eh? Ningún otro sistema en la historia lo ha hecho. Un dato aparte. El capitalismo es el único modo de producción que llegó a dominar el planeta. Ningún otro sistema lo va a hacer. Solo el capitalismo. Eso recuerdo. ¿No? Solo el capitalismo. Entonces nació en Inglaterra, considerada una revolución más grande de la humanidad, fue de tipo científico-tecnológico, permitió que el sistema dominara el planeta, ¿ya? Se inició en el siglo XVIII, no te olvides, la primera revolución se inició en el siglo XVIII. Inicio. Eso no lo olvides. La segunda es del siglo XIX. Causa o causas, la burguesía inglesa en el poder político siguiente causa, la revolución agrícola, avances, medicina. Que también San Marcos se venía a preguntar ahí. También. Esas son las causas. Esas son las causas. No te olvides que fueron dos. La que nos piden estudiar nosotros son dos. Cosa interna y más todavía. Bueno, ahí está. Entonces, ese es. Uy, ¿qué estoy diciendo? Ahí está. La revolución industrial, ¿no? La revolución industrial.
La segunda mitad del siglo XIX, vamos a encontrar en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Qué vamos a encontrar? Encontramos la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial. Encontramos los procesos de unificaciones nacionales. Es donde encontramos unificaciones nacionales. Se habla de los estados-nación. Nación, la nación. ¿Qué es la nación? Considerada como el conjunto de personas que compartían historia, idioma. En esa época se manejaba raza, ojo, ojo, hablando del siglo XIX, ojo, hablando del siglo XIX, y territorio. Me comienza la idea de nación. Universidades nacionales. Países que nos interesan. Italia, educación italiana, Italia, ¿ya? Italia, más. En el caso de Italia, siempre nos piden recordar esto, ¿ya? Inicio. ¿Dónde se inició? En el reino de Piamonte Cerdeña. Ahí se inició, ¿ya? En el reino de Piamonte Cerdeña. Ahí se inició. ¿Mm? El rey, que luego será el primer rey de Italia, Víctor Manuel II. Impulsor. Impulsor va a ser Camilo Benso, conde de Camilo. De Camilo. Camilo Benso, conde de Camilo. Es la misma persona, solo que ese es su título. ¿Mm? Camilo Benso, conde de Camilo. El final, para que me entiendas, es el Tratado de Letra en el año de 1929. Este tratado reconoció la autonomía del Vaticano. Reconoció la autonomía del Vaticano, porque en la unificación italiana significan 7 repúblicas, se llaman así a las ciudades, repúblicas, y se pedía que el Vaticano pasara a formar parte de esa república. ¿Ya? Eso se pedía. Y el Vaticano no quería. Benito Mussolini reconoce la autonomía del Vaticano. Y el otro va a ser la unificación alemana. ¿Mm? Voy a ponerlo abajo. En el caso de Alemania, se inició en Prusia. 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 Alemania estaba, lo que hoy conocemos como Alemania estaba conformada por 30 estados. Y Prusia inicia la unificación. El rey, ¿eh? Guillermo I.
El impulsor, el canciller Otto von Bismarck, conocido como el canciller de hierro. Lo conocían a Otto von Bismarck, el canciller de hierro. ¿Y cuándo acaba esta unificación? ¿Cuándo es su final de esta unificación? ¿Sí? Rusia derrotó a Francia en lo que se conoce como la Guerra Franco-Prusiana. Prusia derrotó a Francia en la batalla de Sedan y le arrebató los territorios de Alsacia y Lorena. Y le arrebató los territorios de Alsacia y Lorena. De Versalles y Frankfurt. Y es así como iniciamos la paz armada. 1871 a 1914. Esa es la famosa paz armada. Ahí lo tienes. Y esta paz, como te has dado cuenta, inicio final de la guerra franco-prusiana, que es lo mismo el final de la unificación alemana. Final de la guerra franco-prusiana o final de la guerra de unificación alemana. Es el inicio. Ya por la fecha la sacas, ¿no? Fin de la Primera Guerra Mundial. También te lo puede presentar como la Gran Guerra. Así se le conoce a esta guerra. La Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra. Eso se le conoce. Paz armada, ¿por qué se llama así? Paz. Las potencias europeas dejaron pelear entre ellas. La paz. Las potencias europeas dejaron de pelear entre ellas. O sea, la paz. Nada. Las potencias europeas iniciaron una carrera armamentista y de alianzas defensivas con el objetivo de estar preparadas para una nueva guerra que definiera el dominio de los mercados espacios donde colocar los bienes o mercancías que las fábricas producían, y colonias, espacios
donde obtener materia prima barata. Entonces, ahorita, ¿no? Las potencias europeas iniciaron una carrera armamentista de alianza defensiva con el objetivo de estar preparados para una nueva guerra que definiera el dominio de los mercados y colonias en el mundo. En el mundo. Ahí lo tienes. ¿Mm? Paz armada. ¿Cuáles son estas alianzas? Alianzas. ¿Cuáles son estas alianzas? Triple alianza. ¿Qué es la más antigua? La triple alianza, que va a tener a Alemania, Italia y Austria. La triple entente, que es la más, o sea, en el tiempo en la que se forma el final, que tiene a Inglaterra, Francia, Rusia. Aún no era la Unión Soviética. Esas son las alianzas. Acuérdate. Este periodo, en el aspecto de cultura, se conoció como la Belle Époque. La Belle Époque. La Bella Época. La Belle Époque. La Bella Época. Y es así como entramos al siglo XX, según Hobsbawm, ¿no? Y entramos al siglo XX. Que a decir de Hobsbawm, pues, es un siglo corto. Si el siglo XIX fue un siglo largo, el siglo XX para Hobsbawm fue un siglo corto. Otra vez, siglo corto. No te olvides que cuando hablamos de siglo corto, estamos hablando de proceso histórico. Para Hobsbawm, el siglo XX arranca, inicio, con la Primera Guerra Mundial en 1914 y concluye, fin, con el final de la Guerra Fría, desintegración de la Unión Soviética. (1991) Para él, todos esos años es un proceso. Primera Guerra Mundial, entreguerras, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, todo es un proceso. Todo es un proceso. Entonces, para él el siglo XXI comenzaría en el 91. Eso no es alajoso. Los hechos, bueno, de este siglo XX, Primera Guerra Mundial, llamada la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, que va de 1914 a 1918. Es Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, del 14 al 18. Ahí lo tienes. La causa principal, para hacerlo más corto, imperialismo. El imperialismo, o sea, control de mercados y colonias. Es la causa principal. El pretexto
el atentado en Sarajevo. Es el famoso asesinato del archiduque Francisco Fernando de Asturias. Ahí lo tienes. Es el atentado de Sarajevo. El inicio es cuando Austria declara la guerra serbia. Ahí se inicia. Cuando Austria declara la guerra serbia y mueve tropas, ahí es donde Rusia va a salir a favor de Austria, perdón, de Serbia, y Alemania inicia todo, ¿no? Entonces, el inicio es cuando Austria le declara la guerra a Serbia. Ahí se inicia la guerra. El inicio, el inicio, el inicio. El inicio de esta guerra. Ahí se da todo eso. Grandes consecuencias de esta guerra. Son varias, ¿no? La primera, el Tratado de Versalles. 1919. Que lo firman los vencedores de la Primera Guerra Mundial perdón, que lo obligan a firmar a Alemania los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Es así. El Tratado de Versalles es obligado, obligan a Alemania a firmar el tratado, ¿no? Donde culpan a Alemania de toda la guerra. Eso es lo que ha pasado. Lo culpan de toda la guerra. Así es la cosa. Final de las potencias, final de los imperios. Imperios. Alemán. Se acaba el imperio alemán. El imperio alemán se conoció como el Segundo Reich. Se acaba. Austrohúngaro. Austrohúngaro y ruso. Los imperios llegan a su fin. Nuevas potencias. Estados Unidos y Japón. Nuevas potencias. ¿No? Partidos fascistas. Partidos fascistas. En Italia y Alemania principalmente. Partidos fascistas. Aparece la Sociedad de Naciones. O Liga de Naciones. Así es. Sociedad de Naciones o Liga de Naciones. Tenemos el periodo de entreguerras, ¿no? Como puesto en la Primera Guerra Mundial. B. Entreguerras. Obviamente va entre 1918 o 19 hasta 1939, que es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Bueno, aquí vamos a encontrar, aunque ya se está dando desde la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa. ¿Cómo lo he puesto? Bien. Claro. A ver, la Revolución Rusa. 1917. La primera revolución socialista del siglo XX. Del siglo XX. Profe, ¿que hay una revolución antes? ¿Una revolución socialista antes? Sí. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Un dato aparte. Era revolución de la historia
según el PROMAX, ¿eh? La Comuna de París. En 1871. Entonces, se habla que en el siglo XIX sí hubo una revolución socialista, la Comuna de París, que es producto de la derrota francesa en la guerra franco-prusiana. Y la revolución rusa vendría a ser la primera del siglo XX. Primera revolución socialista del siglo XX. No te olvides eso. Primera revolución socialista del siglo XX. ¿Mm? Esa es la revolución rusa. En dos etapas, ¿no? ¿Ya? Bolchevique. No, la bolchevique es la más radical, ¿no? Donde está Lenin, Stalin, Trotsky. Es la más radical. Esa es la revolución rusa. Luego tenemos el fascismo. Vamos a tener Italia y en Alemania. Alemania. Pero no olvidemos algo. El fascismo nació en la crisis económica y política en la crisis económica y política de los países luego de la Primera Guerra Mundial. Los sectores, otra zona parecida, los sectores conservadores de estas sociedades tuvieron, los sectores conservadores tuvieron el temor de que dichas crisis permitieran el ingreso en el socialismo. El socialismo. Ante este temor nace el fascismo. Es otra cosa que partidos de ultraderecha. Ahí lo tienes. Partidos de ultraderecha. ¿Y dónde nacen? En Italia y Alemania. En el caso de Italia, tienes a Mussolini. En el caso de Alemania, vas a tener a Adolfo Hitler. Un partido de ultraderecha. No vas a confundir, ¿eh? Porque el partido alemán, el partido nazi, perdón, se llama Partido Nacional Socialista de Trabajadores Alemanes. O sea, pensar que es socialista, no son socialistas ellos son partidos conservadores, son ultraderecha. Ya, no son socialistas. Cuidado. Comparten algunas similitudes, pero no son socialistas. Tengan mucho cuidado. Es el fascismo. Es el fascismo. Otra, el crack de 1929. Ahí lo tienes. Es otro evento importante. ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente, ¿no? Estados Unidos, ¿ya? Estados Unidos fue la gran ganadora de la Primera Guerra Mundial. ¿Verdad? De la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos fue la gran ganadora de la Primera Guerra Mundial.
aprovechó la crisis, las potencias europeas para hacerse del mercado americano. Aprovechó la crisis de las potencias europeas para hacerse del mercado americano. Eso es lo que tú ves pues, con la guía y todo lo demás, ¿no? Para hacerse del mercado americano. ¿Lo ven? Pero no se preocupó Europa. No se preocupó en Europa. Eso se le llaman los dorados años 20. Los dorados años 20. A eso se le llama ese periodo de los Estados Unidos. Dorados años 20. La década del 20, el gobierno estuvo en manos del Partido Republicano. De Donald Trump, él, del Partido Republicano. Europa, al estar en crisis, dejó de ser un mercado rentable. Estados Unidos saturaron el mercado interno al no poder bloquear sus mercancías en Europa. América, o sea, América del Centro y América del Sur eran muy buenos para sacar materia prima, pero no para vender. Entonces ahí comienza el problema, ¿no? Ahí comienza el problema. ¿Mm? Acá. Estalló durante el gobierno del presidente, durante el gobierno del presidente Hoover. ¿Mm? A gobernar entre 1929 y 1933. 4 años. ¿Mm? La solución, el New Deal, el nuevo trato, el New Deal. Esa fue la solución, el New Deal. Esa fue la solución. Supone, se supone. Hay muchos historiadores que dicen que no fue una real solución, el New Deal. ¿Qué es el New Deal? Bueno, es el New Deal. New Deal. Traducción es nuevo trato. Nuevo trato. Es su traducción. New Deal, nuevo trato. ¿No? ¿Y qué trato? Bueno, es propuesto por Keynes. Keynes es un economista británico. Economista británico. Propone que el Estado debe intervenir en casos de crisis. Debe intervenir en la economía. Como ustedes saben, según la teoría liberal de Adam Smith, el Estado nunca interviene.
la mano invisible, dejar hacer, dejar pasar. Acá no, acá dice que el Estado debe intervenir en época de crisis. ¿Cómo interviene? Invirtiendo, ¿no? Haciendo grandes obras, o sea, dando liquidez. Porque el crack del 29, ¿ya? El crack, ¿ya? Acá está yo sin presidente. ¿Qué es el crack? El crack fue una deflación. Mucha producción o consumo. O sea, hay para producir, ¿ya? Hay capital para producir. Lo que no hay es mercado que lo consuma. Es una deflación. ¿Ya? Hay capital. O sea, la gente no es que los millonarios son los pobres. Tenían dinero para producir. El problema es que no saben en qué producir o para qué producir si es que el mercado no lo va a dar. ¿Mm? Ahí tienes. Por Keynes propone que el Estado debe intervenir en la economía en caso de crisis. Gente, los Estados Unidos llevó a cabo este plan, ¿eh? Franklin Delano, Franklin Delano, que será presidente entre 1933 y 1945. El único en la historia de Estados Unidos que duró tanto su mandato. Es el único en la historia. Él también fue el presidente de la Segunda Guerra Mundial, gran parte de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Gran parte de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahí lo vamos a dejar, vamos a pasar a unas preguntas y terminamos la próxima semana. Ahí lo tienes. Hemos avanzado todo esto. Hemos avanzado desde aquí. Todo esto. Vamos. Pareciera que sí. ¿Preguntas, consultas? Mm. No, a ver, vamos con la clave entonces. A ver, dice. Podemos definir el imperialismo del siglo XIX como la difusión de la cultura occidental, la intervención de Europa en la política mundial, la migración de miles de europeos al África y al Medio Oriente, la expansión territorial de las grandes potencias industrializadas. Imperialismo, la expansión territorial de las grandes potencias. Sí, porque es el siglo XIX, ¿no? La intervención de Europa en la política mundial, pero Europa es también España, es Italia, ¿no? Es Rumanía, es Hungría, es Checoslovaquia en ese momento, es Bulgaria, no, pues la clave. El imperialismo vendría a ser la tercera fase del sistema capitalista. La primera es el mercantilismo, la segunda es el industrialismo y la tercera es el capitalismo. Siguiente. No es un acuerdo el Tratado de Versalles de 1919 que puso fin a la Primera Guerra. No es un acuerdo. No es un acuerdo. Ojo, acá está la palabrita. No es un acuerdo. Plan de desmilitarización de Alemania. Se estipulaba la independencia de Letonia, Estonia y Lituania. Pago de una fuerte indemnización de guerra por parte de Alemania, entrega de todas las posiciones ultramarinas alemanas a los aliados. Bueno, el Tratado de Versalles de 1919 fue un tratado por el cual los alemanes son castigados por los países vencedores de la Primera Guerra Mundial.
Entonces, es un acuerdo en el cual los alemanes son castigados. Y Alemania no tiene nada que ver con Letonia, Estonia y Lituania. Nada que ver. Eso tiene que ver con Rusia. Entonces, la clave B. Porque no es un acuerdo. Con respecto a la Primera Guerra Mundial, señale lo incorrecto. Lo incorrecto. Alemania aplicó su plan Schlieffen de ataque sobre Francia. La batalla de Somme, los ingleses usaron los primeros tanques. La invasión a Polonia se produjo por el desarrollo del Blitzkrieg. La rendición alemana se estableció en el armisticio de Copiagne. La clave. La invasión a Polonia se produjo por el desarrollo del Blitzkrieg. ¿Por qué esa es la clave? Porque eso se da en la Segunda Guerra Mundial, no se da en la Primera, en la Segunda. Y sí, Alemania se rinde en noviembre de 1918 en una zona fronteriza llamada Copiapó, frontera entre Francia y Alemania. Ahí, en un vagón de tren, ahí se rinden los alemanes, firman el armisticio. Y un año después firman pues, el tratado. En 1941, Hitler acepta la rendición francesa, pero exige que dicha rendición se dé en el mismo vagón de tren en la cual años antes Alemania se había rendido. Esa fue su venganza. Esa fue una de las tantas, ¿no? Con el triunfo de la Revolución Proletaria de 1917, o sea, la Revolución Rusa, Rusia se convierte en un régimen republicano, se establecen las bases de la dictadura del proletariado, se crean los planes quinquenales, se produce el asesinato de Trotsky. Trotsky ha asesinado no en los 40 todavía. Los planes quinquenales son de Stalin, la clave. Se establece la dictadura del proletariado. ¿Y eso, profe? El socialismo. El socialismo se llama dictadura del proletariado. ¿Mm? Entonces, aquel que te quiere endulzar la cosa dice, no, estableceremos el socialismo, pero lo haremos de manera... No, si el socialismo se llama dictadura del proletariado. ¿Y qué es una dictadura? Donde el proletariado no va a negociar, va a imponer. Donde se supone que aquel que estuvo abajo ahora va a estar arriba. Entonces se llama dictadura del proletariado, su mismo nombre lo dice, y eso no es un invento, eso está ahí, el propio Marx lo llamaba así. Entonces esa es la dictadura del proletariado, eso es el dictadura del proletariado. Tantos siglos, uno está siendo sometido, ahora, pues, eso es el, ¿no? En términos, en política eso ya es mucho más extenso. La situación socioeconómica de Europa, debido a los resultados de la Gran Guerra, ¿qué es la Gran Guerra? ¿Te acuerdas? La Primera Guerra Mundial, fue la causa inmediata y fundamental del éxito logrado por él en los países vencidos. La situación socioeconómica en Europa, debido a los resultados de la Gran Guerra, fue la causa inmediata y fundamental del éxito logrado por él en los países vencidos, por el fascismo, ¿no? Es lo que te acabo de decir, ¿no? Porque, bueno, te escribí al final, que era pues que en los países derrotados, la crisis económica hizo que los sectores conservadores tuvieran el temor de que el socialismo se expandiera y por lo tanto, ¿qué hicieron? Apoyaron al fascismo ultraderecha. Entre diversas causas que provocaron la Revolución Rusa del 17 podemos mencionar la derrota ante Japón en el combate de Tsushima. Eso se da en 1905. El Domingo Sangriento en la ciudad de San Petersburgo. Bien, se da en 1905. El Domingo Sangriento se da en la derrota de los rusos contra los japoneses. La firma de Brezhnev Top, no, con esa se retiran los rusos de la Primera Guerra Mundial. La clave, las continuas derrotas del ejército ruso, ¿no? Que generaba una guerra que no debieron entrar, generaba hambre, generaba crisis, ¿no? No es una consecuencia de la Revolución Soviética, no es una consecuencia. O sea, no es una consecuencia de la Revolución Rusa. El surgimiento del primer Estado socialista basado en la doctrina de Marx y de Lenin, la creación y victoria proletariada propuesta por Lenin, la creación de la Duma y de los soviets tras la derrota de Japón, el surgimiento del movimiento socialista europeo. La clave, esta no es una consecuencia, porque esto se da en 1905. Repito, 1900. Profe, ¿qué es la Duma? El Parlamento ruso.
Dirigió el desembarco americano en el norte de África, Italia y Normandía. Comandante en jefe de la fuerza aliada, recibió la capitulación alemana en Reims el 7 de mayo de 1945. En 1950 fue puesto al mando de la OTAN. Fue presidente de Estados Unidos por el Partido Republicano. Ah, ese es Dwight Eisenhower. El tratado Ribbentrop-Molotov, firmado entre Alemania y Soviético, establecía, ese tratado fue el tratado de no agresión de 10 años entre los alemanes y los rusos, antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Aquí está la clave. Tras la Segunda Guerra Mundial, los principales imperios coloniales. ¿Qué pasa tras la Segunda Guerra Mundial? Tras la Segunda Guerra Mundial lo que vamos a encontrar es el proceso de descolonización. ¿Qué es el proceso de descolonización? Cuando las colonias, o sea, las posesiones ultramarinas de las potencias europeas comienzan a buscar su independencia, como el caso de Inglaterra, el caso de Argelia. Desaparecen en Asia y África, desaparecen, porque se independizan. La firma del denominado Pacto de Acero entre Italia y Alemania significó fundamentalmente, y esta es Segunda Guerra Mundial nuevamente, este lo claro, una alianza militar en caso de guerra. Son causa de la Segunda Guerra Mundial. La crisis de los Balcanes, no, ese causa de la primera. El fracaso de la Sociedad de Naciones, podríamos decir que sí. La rivalidad ideológica entre el fascismo, capitalismo y socialismo, ¿sí? Las condiciones impuestas a Alemania por el Tratado de Versalles, claro. La tensión provocada por la paz armada, no, pues si la paz armada es de la Primera Guerra Mundial. Acá sería 2, 3 y 4. Hay clave, sí, claro. Son características de la Guerra Fría. Bueno, esto ya es después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Guerra Fría que va de 1945 hasta 1991 y se caracteriza pues por este enfrentamiento entre las potencias, de las potencias de Estados Unidos y la Unión Soviética, cada uno líder de un bloque, ya lo veremos la próxima semana, en todos los campos, menos en el campo militar, por temor a una tercera guerra mundial. Enfrentamientos directos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, no, no son directos, son indirectos. ¿Ataque por medio de propaganda político? Sí, claro. Sí, sí. Apoyo mutuo en el proceso de descolonización. Carrera de armamento no convencional. Sí, también. Las bombas atómicas son armas no convencionales. Política general de no cooperación entre los bloques. También no cooperan, pues son bloques separados. La clave 2, ¿cuál dice? El Plan Marshall fue un paquete de medidas económicas y de ayuda social implementada bueno, el Plan Marshall se llama así porque es un plan de ayuda económica de Estados Unidos a los países de Europa Occidental, ¿no? Se llama así porque lo dio a conocer el secretario de Estado George Marshall en una conferencia en Harvard. Se aplicó en 1947, siendo presidente de Estados Unidos el presidente Harry Truman, el presidente que termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? La idea era recuperar Europa Occidental lo más rápido posible. Uno, para que no cayera en manos del socialismo. Dos, para que no vuelva a surgir el fascismo. Y tres, para que la economía europea renazca y no tengan problemas los gringos, como lo tuvieron después de la Primera Guerra Mundial, que a la larga les generó el crack del 29. O sea, tener a Europa quebrada no les convenía porque, uno, podía generar un, tomar al socialismo como solución, ya que el socialismo se gesta en esas crisis. Dos, que resurja el fascismo, que resurge el fascismo. Y tres, que al no haber una economía estable en Europa, no sería un mercado, y al no ser un mercado estable, ¿eso qué ocasionaría? Eso ocasionaría que a la larga hubiera un crack. Entonces, por eso que ellos ayudaban. A ver qué dice acá. Esta es la clave.
La de la Unión Soviética se llama Plan Molotov, ¿ya? Plan Molotov. Y la última, la Guerra Fría se desarrolló por la división de Alemania y la construcción del muro de Berlín para evitar que los comunistas tomaran el poder de Europa, para la propuesta en marcha del Plan Marshall en Europa por el temor del Occidente a la expansión comunista. En realidad la Guerra Fría se inicia por el temor de Occidente a la expansión del comunismo, ¿no? La Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial había tomado hasta la mitad de Alemania. Entonces, temor a ello es que sueltan la bomba atómica en Japón para demostrarle a la Unión Soviética el poder que tenían ellos. ¿Entiendes? Y ahí comienza la división del mundo. Entonces, la clave, por el temor de Occidente a la expansión del comunismo. Entonces, las claves son 1D, 2B, 3C, 4B, 5D, 6D, 7C, 8C, 9B, 10A, 11D, 12C, 13D, 14A y 15D. Esas son las claves de las preguntas propuestas para esta semana. ¿Ya? Preguntas, consultas, comentarios, dudas. Estoy en el chat, obviamente. ¿Mm? ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿Se entendió? ¿No se entendió? La de Ceilín. Es como llegamos al siglo XX, como jugando. Sí se puede. Todo bien. ¿Qué dice Camarón ahí? Va bien, dice yo. Va bien, va bien. ¿Estás de acuerdo conmigo entonces? Va bien, va bien. Me parece muy bien. Estamos de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con lo que estoy yo diciendo? Y es que en este proceso, pues, no es broma. Ustedes ya deberían tener claro que algo de lo que estoy diciendo ustedes lo conocen, ¿no? Y también, aparte de ello, ¿no? Algunos datitos nuevos, ¿no? Por eso que en lugar de colocarles un PPT con el repaso de lo que estábamos haciendo, de lo que ya se hizo, prefería hacer Word y de esa manera ir viendo cosas. Ah, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Gracias, cielo. A ver, ahorita mismo lo actualizamos, cielo. ¿Cómo va a ser así? ¿Cómo va a ser así? A ver, guardar. Listo. Espérate, cielo. Ustedes son el 030820. 030820. ¿Dónde estás? 030820. Ujú. Acá está. Lo acabo de colgar en Word, ¿ya? Lo acabo de colgar en Word. ¿Está bien? No te asustes si tienes lo mismo que viste antes. Y lo que pasa es que es toda una hoja, ¿no? 14 hojas para que ustedes vayan viendo. Lo acabo de colgar, ¿ya? Ya está cielo, no te preocupes. Bueno, chicos, nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante. Sí, Joel, este viernes inician los Juegos Olímpicos. Sí, sí, ¿no? Cuídense bastante. Hasta la próxima semana. Chau.